¿Seguimos esclavizados a más de 500 años? Pues sí, al menos mentalmente. Seguimos colonizados. Pero, ¿qué es la colonialidad? ¿Y por qué a más de 500 años aquella trágica y genocida conquista nos sigue afectando? La colonialidad es un sistema ideológico que, apoyándose en algunas ciencias sociales como la historia, la antropología y la sociología, justificó la lógica de la dominación de unos pueblos sobre otros. Dominación que, en la mayoría de los casos, también se validó con la ayuda de razonamientos filosóficos y preceptos morales que exponían argumentos altruistas, caritativos o benéficos para ayudar al otro, primitivo o atrasado, a superar los distintos estados de inferioridad en los que se encontraba respecto a la civilización. Desde otra perspectiva, la colonialidad del poder hace referencia a la manera como la dominación española intentó eliminar las muchas formas de conocer propias de las poblaciones nativas y sustituirlas por otras nuevas que sirvieran a los propósitos civilizadores del régimen colonial. Así, la europeización cultural se convirtió en una aspiración. Era un modo de participar en el poder colonial, pero también servía para destruirlo. Y después para alcanzar los mismos beneficios materiales y el mismo poder que los europeos. La cultura europea pasó a ser un modelo cultural universal. ¿Pero qué significa esto? Y más preocupante, ¿cómo nos afecta? Hoy en día, pues es bastante sencillo. A más de 500 años de conquista, seguimos, y lo digo así porque yo también lo hago, utilizando frases y modismos como mande, diga usted, no tiene la culpa el indio, sino quien lo hace, compadre. Y desde luego la palabra indígena o indio es una connotación colonial. Y se preguntarán, ¿y eso qué? ¿Es muy grave? Pues claro que lo es, porque hace que normalicemos situaciones que claramente están mal y actuamos en relación a cómo pensamos y hablamos. Por eso somos tan racistas con los indígenas, por eso reprochamos a los extranjeros centroamericanos o latinoamericanos, pero veneramos a los extranjeros europeos o anglosajones. Por eso, aunque no sepamos inglés, adoramos la música extranjera o de cualquier otro país desarrollado. Y muchas de nuestras palabras, frases o negocios se las cambiamos por otro lenguaje. A los mexicanos en el extranjero nos cuesta mucho trabajo tener éxito, y eso que lo hacemos con base en nuestro esfuerzo. Por el contrario, muchos extranjeros de países colonialistas tienen éxito sin siquiera buscarlo. Tan colonizado estamos que creemos que un producto hecho en Italia o Alemania es mucho mejor que uno hecho en México. Y desde luego todas estas nociones coloniales nos afectan en el ámbito político, laboral y económico. Pero lo peor es que a más de 500 años los descendientes de los pueblos originarios viven en la pobreza y la desolación. Verás, fueron los conquistadores europeos quienes inventaron al indio. Antes de que los españoles llegaran al continente americano, en este no existían indígenas, sino sociedades con culturas diferentes y un alto grado de desarrollo que la invasión europea truncó. El término indio como gentilicio de los habitantes de India fue utilizado por los españoles para designar a los naturales que habitaban en las tierras del continente que acababan de descubrir, conocido hoy como América, pues el destino original de su expedición eran aquellas tierras orientales. De esta forma, las diferentes sociedades culturales que coexistían en las tierras de Mesoamérica antes de la conformación del Estado mexicano fueron homogeneizadas históricamente con este apelativo. Designar indio o indígena, posteriormente utilizados como sinónimos a las culturas ancestrales, tenía propósitos muy claros. Los invasores, en primer lugar, buscaban diferenciarse de quienes habitaban estas tierras cuando ellos llegaron a conquistarlas. Y como no podían aceptar que en estos lugares tan alejados de la ciencia, la cultura, el progreso y la civilización europea existieran seres con iguales derechos y muchas veces con un conocimiento superior al suyo sobre la naturaleza, la sociedad y el universo, decidieron imponerles una etiqueta que los diferenciara. Así, los invasores despojaron a las sociedades de Mesoamérica de su cultura, inventaron al indio, lo subordinaron a sus intereses, le reconocieron derechos que no se opusieran a sus ambiciones y lo identificaron como un ser inferior al invasor. Para los españoles e incluso para muchos mexicanos modernos conservadores, los indígenas eran inferiores físicamente, culturalmente e intelectualmente. Para los misioneros, con ciertas excepciones, los indios eran considerados infieles, gentiles, idólatras, herejes, flojos y rateros. Incluso en la Santa Sede se debatía si nuestros antepasados tenían o no alma, y con base a eso si se nos reconocía o no derechos. Llamar indígena o indio a un descendiente
descendiente de un pueblo originario es desprenderlo de su cultura. Pero es algo que se ha normalizado durante tantos siglos que parece que no está mal. Estar colonizado o ser colonial implica una serie de prácticas que parece que están bien cuando no lo son, hasta que alguien más nos hace abrir los ojos y nos explica que algo está mal, como cuando las mujeres se cansaron y se hartaron de no tener derechos, o cuando los esclavos negros se dieron cuenta que ser esclavo estaba mal. Pero es todo un proceso de reivindicación cultural, es algo que se le llama giro decolonial y que veremos en otro video. Y en efecto, por eso hoy en nuestro país hay miles de conservadores mexicanos que reniegan de su cultura, y peor aún aquellos defensores de la hispanidad que justifican la invasión como una medida de salvación. Esos conservadores son los típicos cultos de la historia, que afirman que México ni España existían y que como tal ya no son los mismos y que por eso hay que superarlo. Son aquellos que entre más europeos sean, más se creen, ya sea por sus apellidos, su nombre o su descendencia. Aplican la típica de, no, pues mi abuelo era español, y con eso ya se creen superiores, porque tal parece que ser descendiente de indígenas o tener apellidos o nombres de nuestros ancestros originarios es vergonzoso. Y en parte no los culpo, pues es muy difícil poder cambiar una mentalidad que durante 500 años nos fue impuesta. De generación en generación a nuestros ancestros los obligaron a enterrar a sus dioses y adorar los nuevos. Por eso muchos se persignan sin entender por qué lo hacen y van a la misa los domingos más como una costumbre y pretexto para salir que porque realmente vayan a alimentar su espíritu. O bien las celebraciones católicas que se convierten en fiestas de bebida y comida y que al final del día no comprenden el motivo de su celebración. Y esto no es una postura de estar en contra de la religión católica, sino más bien de ser conscientes de que hay millones de mexicanos católicos que más allá de comprender la espiritualidad de la religión, todo lo hacen como rito. Y esto lo digo con mucha firmeza, porque apropiarse de la cultura es algo muy personal, de convicción. El tener facciones, apellidos o nombres europeos no me limita o no nos limita a rescatar o a querer saber de nuestra cultura. Finalmente nosotros no pedimos hablar español o tener X o Y apellido. Y viceversa, hay muchos descendientes de los pueblos originarios que no conocen a sus ancestros. Es como si decir que alguien se apellidara Hitler estuviera condenado a ser un dictador genocida, o bien que alguien se apellidara Cortés estuviera condenado a ser un español genocida y saqueador de culturas ancestrales. Y eso es absurdo. Y así, de generación en generación, a nuestros ancestros los obligaron y los educaron a ser subyugados frente a los europeos. Les enseñaron que para ir escalando habría que parecernos a la cultura europea, cosa que incluso Porfirio Díaz y otros políticos consolidaron, pero él en concreto con su fascinación sobre la cultura francesa. Y eso que él era descendiente de los pueblos originarios. Y de generación en generación nos enseñaron a avergonzarnos de nuestra cultura. Por eso hoy los pueblos originarios se avergüenzan de hablar su lengua, por miedo a la discriminación que sufren hoy en día. Se inventó la idea de raza como si fuéramos perros. Tú eres mestizo, tú eres indígena, tú eres mulato, simplemente por ser descendiente de X persona y tener un color de piel u un origen. El color incluso hoy en día nos limita a tener puestos de poder. Y quien afirme que eso no existe, las estadísticas dicen todo lo contrario. Y si bien es cierto que miles de personas cada día están valorando más su cultura y abriendo los ojos, el camino aún es muy largo. Por eso debemos seguir enseñando y educando a nuestros hijos e hijas sobre nuestra cultura, sentirnos orgullosos de nuestros antepasados y dejar atrás todas esas nociones coloniales sobre que los aztecas eran violentos o sanguinarios, cuando hay muchos otros temas mucho más fascinantes de los que hablar, sobre su conocimiento sobre las matemáticas, la arqueología, la astronomía, etc. Pero lo que genera morbo siempre es lo sangriento. ¿Por qué? Porque era lo que le convenía contar a los conquistadores. Por eso los nahuales están desacreditados. Se piensa que son brujos, herejes, cuando en realidad eran sabios milenarios que ayudaban a la gente a curarse. Y no solamente los aztecas, también están los olmecas, los mayas y un montón de culturas que tenían un alto grado de desarrollo. Claro, ninguna civilización es perfecta y cada una tenía sus claroscuros, pero jamás y bajo ninguna circunstancia se puede justificar cualquier invasión,
haya sido de los españoles, los portugueses o los ingleses, porque lo que vinieron a hacer fue a saquear, a violar y a imponer una ideología que hoy en día sigue vigente. Y para aquellos que dicen que México ni España existían como Estado, eso es un argumento estúpido, porque el Estado simplemente es la consolidación jurídica de lo que en algún momento fue una nación. Es decir, México no nació de la noche a la mañana o ¡pum!, de repente así nomás, sino que tuvo toda una historia que simplemente se consolidó en un documento, pero como nación ya existíamos. Y claro que hoy en día es válido reprochar todos estos actos, porque muchos de los españoles modernos son descendientes de aquellos conquistadores y muchos españoles de hoy en día siguen defendiendo esas atrocidades. Es como el pueblo judío, que existió como nación durante mucho tiempo, vagando y vagando sin tener un territorio, hasta que se consolidó como un estado, pero la nación judía ya existía y no podemos fingir que no, simplemente porque no tenían un territorio. Y para finalizar, todo esto lo digo en términos generales. Si tú piensas diferente, te felicito. Eres parte de esta reivindicación cultural y nuestro papel debe enfocarse en descolonizar a las y los mexicanos, a que se sientan orgullosos de su país, de su historia, de su cultura, porque solo así vamos a crecer como pueblo, solo así nos vamos a sentir orgullosos, solamente así vamos a luchar por lo nuestro y vamos a dejar de estar copiando las facciones o las actitudes o las ideologías de otros. Es una tarea difícil porque nos enfrentamos a una ideología que se nos impuso durante más de 500 años, pero juntas y juntos estoy convencido de que lo vamos a lograr. Somos una gran nación de la que nos debemos sentir orgullosos. Habremos de cambiarnos el chip y empezar a dejar de tener esa fascinación europea o norteamericana y empezar a despojarnos de esa complexión de inferioridad. Somos los descendientes de tlatoanis y un futuro lleno de esplendor nos está esperando.